Estados Unidos podría invadir a México. El uso de la fuerza militar norteamericano en contra de todas las naciones del mundo. Hago este video con una profunda preocupación nacional. En él no estoy suponiendo, no estoy armando especulaciones, ni intentando crear pánico nacional, con el fin de que este video sea un video que produzca miles de reproducciones o sea un video viral. De hecho, ninguno de mis videos los he editado con este fin. Tampoco es un video producido por mi antipatía hacia Donald Trump, mucho menos basado en una supuesta llamada que se le reveló a Carmen Aristegui, en donde supuestamente Donald Trump estaría amenazando al gobierno mexicano de una posible invasión norteamericana usando fuerzas especiales de élite. Este video está basado en hechos, en evidencias y en el registro histórico del país imperialista número 1 del mundo, que son los Estados Unidos de Norteamérica. Me enfocaré a la invasión de los Estados Unidos a los países latinoamericanos, dejando a un lado las demás invasiones que han hecho a lo largo y ancho de todo nuestro globo terráqueo. Te presento la larga cronología de las intervenciones y creaciones de las bases militares de los Estados Unidos de Norteamérica que han hecho en los países distintos de América Latina. Puesto así, año por año, da una idea de la magnitud de la política imperialista a través de la utilización de la fuerza militar, no solo para anexar territorios, sino también cómplices y poner de rodillas a todos los países latinos. Países que han sido profundamente dominados a base de la fuerza militar. He aquí la larga lista de intervención norteamericana en los países latinoamericanos. Comenzamos. Escrituras como base de fe. En este canal encontrarás teología reformada, Apocalipsis, el Espíritu Santo, profecía bíblica, el fraude del diezmo, diccionario bíblico, panorama bíblico, libros gratis. La Iglesia de Cristo debe reformarse o morir. Una lucha incansable contra la apostasía. La Neorreforma y Eduardo Valdés Ortiz. 1823. La doctrina Monroe, que dicta América para los americanos, es considerada como la esfera de influencia para Estados Unidos en todo su dominio a través del cielo, mar y tierra. 1846. Estados Unidos emprende ya una guerra contra México, país que finalmente es vencido y forzado a ceder al vecino del norte la mitad de su territorio, incluidos hoy los poderosos y ricos estados norteamericanos de Texas y California. 1854. La Marina yanqui bombardea y destruye el puerto nicaragüense de San Juan del Norte. El ataque ocurrió después de un intento oficial de poner impuestos al yate del millonario norteamericano Cornelius Barney, quien había conducido su nave
a dicho puerto. El bombardeo facilitó el camino a William Belcher. 1855, el aventurero estadounidense William Belcher, operando el interés de los banqueros Morgan y Garrison, invade Nicaragua y se proclama presidente. Durante sus 2 años de gobierno, invadiría también a los vecinos países de El Salvador y de Honduras, proclamándose igualmente jefe de Estado en ambas naciones. Belcher restauró la esclavitud en los territorios ocupados bajo su imperialismo. 1898. Los Estados Unidos declaran la guerra a España en el momento en que los independentistas cubanos tenían prácticamente derrotada a la fuerza militar colonial. Las tropas norteamericanas ocupan la isla de Cuba, desconocen a los patriotas y España se ve obligada a ceder a Estados Unidos los territorios de Puerto Rico, Guam, Filipinas y Hawái. 1901. Las fuerzas norteamericanas de ocupación hacen incluir en la Constitución de la nueva República de Cuba la infame Enmienda Platt, mediante la cual Estados Unidos se arrogaba el derecho de intervenir en los asuntos cubanos cada vez que estimara conveniente. Cuba, forzada al arrendamiento de la perpetuidad en un pedazo de territorio nacional para el uso de la Marina de Guerra estadounidense, la base naval de Guantánamo. 1903. Los Estados Unidos estimula la segregación de Panamá, que entonces era parte de Colombia, y adquiere derechos sobre el Canal de Panamá. Años después, el expresidente Teodoro Roosevelt, el gran segregador de Panamá, diría: yo tomé la zona del canal mientras que el Congreso debatía. A Colombia se le pagó posteriormente la ridícula suma de 25 millones de pesos en compensación. 1904. Se promulga en Panamá la Constitución Nacional. Tiene un apartado que contempla la intervención militar norteamericana cuando Washington lo crea necesario. Inmediatamente se inicia la construcción del Canal de Panamá. Más adelante, Estados Unidos llenará la zona de bases militares y en 1946 fundará la tristemente célebre Escuela de las Américas, por cuyas aulas pasarán casi todos los dictadores de América Latina. 1904. La infantería de marina estadounidense desembarca en República Dominicana para sofocar un levantamiento armado opositor. Un año después, a propósito de la intervención de ese país, el presidente Teodoro Roosevelt declara que Estados Unidos sería el gendarme del Caribe. 1906. Las intervenciones norteamericanas en Cuba, que en 1885 representaban 50 millones de pesos cubanos, alcanza la cifra de 200 millones. En agosto de ese año, estalla una insurrección contra el presidente títere Estrada Palma, quien solicita la intervención militar de los Estados Unidos de Norteamérica. Los norteamericanos desembarcan y designan como interventor
a William Taft. En 1907, la República Dominicana, Estados Unidos consiguió que el gobierno dominicano le otorgara la recaudación de los ingresos aduanales, estatus que se mantendría por 33 años consecutivos. 1908, tropas norteamericanas intervienen en Panamá. En la próxima década lo hará 4 veces más. 1910, los marines yanquis ocupan Nicaragua para sostener el régimen de Adolfo Díaz. 1911, México, para proteger, entre comillas, a ciudadanos norteamericanos, el presidente William Taft ordena el desplazamiento de 20,000 soldados a la frontera sur y 8 buques de guerra frente a las costas de California. 1912, los marines norteamericanos invaden Nicaragua y dieron comienzo a una ocupación que se mantendría casi continuamente hasta 1933. En ese mismo año de 1912, el presidente Taft declara: no está distante el día en que 3 estrellas y 3 franjas en 3 puntos equidistantes delimiten nuestro territorio. Una en el Polo Norte, otra en el Canal de Panamá y la tercera en el Polo Sur. El hemisferio completo, de hecho, será en nuestra virtud de nuestra superioridad racial, como ya lo es moralmente. Fin de la cita. 1914. La Marina de Estados Unidos bombardea la ciudad portuaria de Veracruz. Un ataque aparentemente motivado por la detención de soldados norteamericanos en Tampico. El gobierno mexicano, como siempre, de traidor y de agachado, se disculpa. Pero el presidente Woodrow ordena que la Armada ataque a Veracruz. 100 soldados mexicanos, varios cadetes de la Escuela Naval y grupos civiles resisten con heroísmo. Hay 300 muertos. Los ocupantes permanecen durante varios meses. 1915. Los marines ocupan Haití para restaurar el orden. Se establece un protectorado que permanecerá hasta 1934. El secretario de Estado William Jennings Bryan, al informar sobre la situación haitiana, comentó: imaginen esto, negros hablando francés. Fin de la cita. 1916. Marines ocupan la República Dominicana y permanecen allí hasta 1924. 1918. En Panamá, los marines ocupan la provincia de Chiriquí para mantener el orden público. 1924. La infantería de marina de los Estados Unidos de Norteamérica invade a Honduras para mediar en un enfrentamiento civil. Un militar hondureño asume el gobierno provisional. Honduras ocupa el primer lugar mundial en la exportación de bananas, pero las ganancias son para la Compañía Unitaria de Frutas. 1925. Tropas del ejército norteamericano ocupan la ciudad de Panamá para acabar con una huelga y mantener el orden.
1926, Estados Unidos decide crear en Nicaragua una Guardia Nacional. Augusto César Sandino se propone crear un ejército popular para combatir a los ocupantes extranjeros. 1927, en Nicaragua, un capitán de los marines yanquis conmina a Sandino para que se rinda. El rebelde responde: yo quiero patria libre o morir. Fin de la cita. Estados Unidos entonces realiza el primer bombardeo aéreo en América Latina. Ataca la aldea de Locotal. Mueren 300 nicaragüenses por las bombas y ametralladoras yanquis. En 1930, en República Dominicana, comienza la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, un militar surgido de la Guardia Nacional, fomentada y entrenada por Estados Unidos. 1933, Estados Unidos abandona Nicaragua y deja el control del país a Anastasio Somoza y su Guardia Nacional. 1934, en Nicaragua es asesinado César Augusto Sandino, quien había depuesto las armas. El asesinato fue ordenado por Somoza, con la complicidad del embajador norteamericano Arturo Bliss Lane. 1941, en Panamá, es depuesto el presidente Arias por un golpe militar liderado por Ricardo Alfonso de la Guardia, quien primero consultó su plan con el embajador de Estados Unidos. El secretario de Guerra, Henry Stinson, declaró al respecto: esto fue un gran alivio para nosotros, porque Arias había sido muy problemático y muy pro-nazi. Fin de la cita. 1946, Estados Unidos abre en Panamá la tristemente célebre Escuela de las Américas para la formación de los militares del hemisferio. Allí se formaron los principales protagonistas de las dictaduras militares en Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Centroamérica y en otros países. 1947, Estados Unidos comienza a imponer paulatinamente el Tratado Interamericano. 1947, Estados Unidos comienza a imponer paulatinamente el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el llamado TIAR. 1952, en Cuba, con la anuencia y agrado del gobierno de Estados Unidos, el general Fulgencio Batista produce el derrocamiento de Carlos Prío Socarrás e inaugura una sangrienta tiranía. 1954, la CIA orquesta el derrocamiento del gobierno democráticamente electo de Jacobo Arbenz en Guatemala. Un poeta guatemalteco describió el gobierno de Arbenz como años de primavera en un país de eterna tiranía. Fin de la cita. Siguieron casi 40 años de violencia y represión que culminaron en la política de tierra arrasada. En los años 80, más de 150,000 personas perdieron la vida. 1956, en Nicaragua, el poeta Rigoberto López Pérez mata al dictador Anastasio Somoza
que llevaba 20 años en el poder con apoyo de Estados Unidos. El presidente Franklin Delano Roosevelt lo había definido así: es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Fin de la cita. Su hijo Anastasio Somoza de Bailén prolongó la dinastía tiránica durante varios años más. 1960, el presidente Eisenhower autoriza la realización en gran escala de acciones encubiertas para derribar el gobierno de Fidel Castro, quien había llegado al poder en enero de 1959 e inició de inmediato una obra revolucionaria de extraordinario alcance social y apoyo popular. Las acciones encubiertas incluían el asesinato del líder cubano, la creación de bandas contrarrevolucionarias y el sabotaje a los principales sectores de la economía isleña. 1961, fuerzas mercenarias reclutadas, organizadas, financiadas y dirigidas por Estados Unidos invaden Cuba por Bahía de Cochinos o Playa Girón. En menos de 72 horas son derrotadas en lo que constituyó la primer gran derrota militar del imperialismo yanqui en América Latina. La CIA cocina un golpe de Estado contra el presidente electo de Ecuador, J.M. Velasco, quien se había demostrado demasiado amistoso con Cuba. 1964, el presidente de Brasil, João Goulart, quien se proponía llevar a cabo una reforma agraria y nacionalizar el petróleo, es víctima de un golpe de Estado apoyado y promovido por Estados Unidos. 1965, Estados Unidos envía miles de efectivos a República Dominicana para reprimir un movimiento que intentaba restaurar en el poder al anteriormente derrocado presidente progresista y democráticamente electo Juan Bosch. 1966, Estados Unidos envía armas, asesores y boinas verdes a Guatemala para implementar una llamada campaña contrainsurgente. En un informe del Departamento de Estado reconocía que para eliminar a unos cientos pocos de guerrilleros habrá que matar quizás a 10,000 campesinos guatemaltecos. Fin de la cita. 1967, un grupo de boinas verdes fueron enviados a Bolivia para ayudar a encontrar y asesinar a Ernesto Che Guevara. 1968, la CIA organiza una fuerza paramilitar considerada como la precursora de los tenebrosos escuadrones de la muerte. 1971, el diario The Washington Post confirma que la Agencia Central de Inteligencia, CIA, había intentado asesinar en varias oportunidades al líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Años después, y en la medida que los documentos secretos de la CIA eran desclasificados, se ha sabido que los intentos se encuentran por decenas y los planes por centenares. 1973, los militares toman el poder en Uruguay, apoyados por Estados Unidos. La subsiguiente represión alcanzaría elevadísimas cifras de población encarcelada por razones políticas. Un golpe de Estado instigado y organizado por Estados Unidos derroca al gobierno electo del presidente Salvador Allende en Chile y se instala en el poder del general
Augusto Pinochet, quien encabeza una cruenta y larga tiranía. 1976, asume el poder una dictadura militar en Argentina. Años después, se desclasificaron en Estados Unidos casi 5,000 documentos secretos que revelaron la estrecha colaboración y el apoyo otorgado desde los más altos niveles del poder en Washington a los militares argentinos, responsables de la muerte de al menos 30,000 argentinos, una gran parte de ellos jóvenes, estudiantes y trabajadores. Recientemente, el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica ha desclasificado documentos que implican directamente al antiguo secretario de Estado Henry Kissinger y otros altos responsables norteamericanos en los crímenes cometidos por la dictadura argentina, que puso en marcha una campaña de asesinatos, torturas y desapariciones tras asumir el poder. Kissinger estuvo involucrado en las operaciones del llamado Plan Cóndor, una red de cooperación para capturar y ejecutar opositores políticos en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia. 1980, Estados Unidos incrementa la asistencia masiva a los militares de El Salvador que se enfrentan a las guerrillas del FMLN. Los escuadrones de la muerte proliferan. El arzobispo Romero es asesinado por terroristas de derecha. 35,000 civiles son muertos entre 1978 y 1981. La violación y asesinato de 4 monjas por sicarios de los militares hace que el gobierno yanqui suspenda la ayuda militar por un mes. 1981, la administración Reagan inicia la guerra contra los Contra para destruir el gobierno sandinista en Nicaragua. La CIA avanza en la organización de los Contras en Nicaragua. Habían comenzado el año anterior con un grupo de 60 antiguos guardias de Somoza. 4 años después, llegarían a agruparse en la Contra casi 12,000 exguardias. De los 48 jefes militares más importantes de la Contra, 46 habían sido oficiales de la Guardia Nacional. Estados Unidos también avanzó en la guerra económica contra Nicaragua y en las presiones ejercidas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El general Omar Torrijos, presidente de Panamá, muere en un accidente aéreo. Desde entonces ha existido la sospecha de que la CIA tuvo que ver con el desastre, debido al nacionalismo patriótico de Torrijos y a las relaciones amistosas que su gobierno sostenía con Cuba. 1983 se produce la invasión de 5,000 infantes de Marina de Estados Unidos a la pequeña isla caribeña de Granada. Las tropas yanquis encontraron, poco después de que una conspiración había sacado del poder a Maurice Bishop, un líder izquierdista y nacionalista. 1989, Estados Unidos invade Panamá para arrestar a quien fuera su protegido, Manuel Noriega. La operación dejó no menos de 3,000 bajas civiles.
1990, Estados Unidos interviene masivamente en el proceso electoral de Nicaragua a través de acciones encubiertas y también públicas. Washington consolidó abiertamente la coalición de oposición, aunque tales prácticas son ilegales según la ley estadounidense. 2000. Como parte de la guerra de las drogas, Estados Unidos lanza el Plan Colombia, un programa de ayuda civil y militar a un país que quizás tenga el peor récord de derechos humanos en el hemisferio. El financiamiento de Estados Unidos para este plan es de 1.300 millones de dólares, de los cuales el 83% está destinado al gasto militar. El Plan Colombia después se ha sumido en la guerra contra el terrorismo. 2002. Estados Unidos apoyó y financió a los elementos de la organización el fallido golpe de Estado el 11 de abril en Venezuela. Como te habrás dado cuenta, hasta aquí, esta es una breve lista. Nos hemos dado cuenta que el imperialismo yanqui nunca se ha detenido al momento de defender, según ellos, sus derechos norteamericanos. Su imperialismo, su expansión, su fuerza brutal, la manera tan vil y deshonesta con la que someten a causa de la fuerza militar a los países pobres de América Latina es por demás desconcertante. Por eso no tengo la menor duda de que si el muro que ahora tanto proclama Donald Trump no es pagado por el país mexicano, no dudo que a raíz de todas las intervenciones que acabo de narrar, México se estaría enfrentando a una posible intervención militar. No nos debe de extrañar esta posibilidad, debido a que la misma historia imperialista del pueblo yanqui obliga a someter a todos los países latinos bajo el yugo estadounidense. Es importante tener en cuenta que esto no es una broma. Esto tampoco es un juego. México se enfrenta hoy a una de las principales crisis económicas, políticas, sociales, tanto de manera interna como de manera externa. La diplomacia, las relaciones ahora con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica tiene que ser muy inteligente. Paso ahora a desglosar otro punto por lo cual sí sería posible una invasión norteamericana en dado caso de que México se negara a pagar el muro que tanto exige Donald Trump. Número 2. La deuda externa mexicana hacia los Estados Unidos asciende hasta los 176.600 millones de dólares. Es decir, la deuda interna aumentó en 93.900 millones de pesos a 5.473.800 millones de pesos, expuso la Secretaría de Hacienda. La deuda externa de México en agosto fue de 176.600 millones de dólares, lo que representa un incremento de 15.000 millones de dólares respecto al cierre del año 2015, cuando se ubicó en 161.600 millones de dólares, según un comunicado de la Secretaría de Hacienda. De enero
agosto de 2016, la deuda interna se situó en 5.473.800 millones de pesos, lo que representó un aumento de 93.900 millones de pesos respecto al cierre de 2015, cuando la deuda estaba en 5.379.900 millones de pesos. Según dicho documento, el gasto neto de México, que no incluye las erogaciones para inversión financiera, disminuyó 1% real, aunque si no se toma en cuenta el pago de participaciones, pensiones y costo financiero, la deuda asciende a un 6.4%, dice la dependencia nacional. En otras palabras, si Donald Trump quisiera obligar a México a pagar el muro, bien podría utilizar esta vía, ya sea que nos presione con los intereses de tan elevada deuda externa o que nos obligue a pagar de una manera brutal en volumen, es decir, dando mayor aportación económica hacia dicha deuda. Por ende, es este video. Es importante que el gobierno de México y el pueblo de México tenga presente las consecuencias en todos los sectores a la negación del pago del muro según Trump. Aquí, todos y cada uno de los mexicanos necesitamos ser muy inteligentes y tener una mente precavida a todo lo posible que pudiera realizar el presidente Donald Trump. 3. Basta ver las maneras, las formas en que el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, se ha expresado en contra de México. Habría que revisar la historia de un periodo muy puntual, en este caso de la Segunda Guerra Mundial, con Adolfo Hitler. Lo que Hitler hizo en Alemania en contra de los judíos. En su libro Mi lucha, editado en combinación con elementos autobiográficos y con una exposición de ideas propias de la ideología política del nacionalsocialismo, implementó las primeras reglas para el asesinato de los judíos. La primera edición fue lanzada el 18 de julio de 1925. Aquí, ya, Hitler expresaba su odio racista hacia los judíos y dejaba ver que emplearía cualquier forma para exterminarlos. Lo curioso, o lo muy curioso, es que pese a todo esto, nadie le creyó. Nadie hizo caso a sus escritos y a sus palabras. Los resultados por ignorar su tono beligerante y antirracista resultó en una de las mayores desgracias de la historia de la humanidad, de la que ya todos tenemos conocimiento: el Holocausto judío. De esta forma, no debemos ignorar las palabras, los hechos, las actitudes, los métodos y formas tan hostiles que tiene Donald Trump hacia los mexicanos. En esas actitudes se esconde, en el fondo, un odio racial, político y económico hacia la República Mexicana. México no tiene la culpa de todos los males que enfrentan los Estados Unidos de Norteamérica, como lo quiere hacer creer Donald Trump. Es importante no echar en saco roto las actitudes y palabras de Donald Trump. Habría que recalcar que en el libro Mi lucha, las ideas principales que el régimen alemán llevaría a cabo durante su gobierno, especialmente que Hitler promulgó
un amor infinito hacia su pueblo alemán, aceptando, entre otras teorías, los protocolos de los sabios de Sion. Por ejemplo, denunciaba que el esperanto era parte de un complot judío y argumenta sobre la vieja idea nacionalista alemana de la gran incentiva hacia el este, la necesidad de ganar espacio vital hacia el este, especialmente en Rusia. Hitler empleaba las tesis principales del peligro judío, que hablaba de una conspiración judía para ganar el liderazgo mundial. Aún así explica muchos detalles de la niñez de Hitler, del proceso por el cual se volvió cada vez más antisemita y militarista, especialmente durante sus años en Viena. Hitler describe su aversión a los que cree son los males gemelos del mundo, comunismo y judaísmo, y manifiesta que su propósito era erradicarlos de la tierra, lo mismo que acaba de anunciar Donald Trump. Según él, los Estados Unidos y Rusia se han comprometido a erradicar de la faz de la tierra a todos los musulmanes radicales que representen un peligro a sus economías o a sus potencias. Así, la nueva tierra alimentaría el destino histórico del pueblo alemán. Esta meta explica por qué Hitler invade Europa, tanto por el este como por el oeste, antes de lanzar su ataque en la Unión Soviética. Hitler se presentaba a sí mismo como el gran superhombre, término que empleaba Federico Nietzsche en sus grandes escritos, especialmente en su obra filosófica Así habló Zaratustra. Por tanto, Hitler tiene impregnado el poder con la genuina voluntad del poder. Si nos damos cuenta, actualmente Donald Trump cumple muchos de los rasgos distintivos en los discursos que pronuncia y en sus actitudes con Adolfo Hitler. No estoy diciendo que Donald Trump sea el anticristo, porque luego se avientan cada locuras que rayan más allá de la historia y rayan más allá de los hechos que aquí te estoy presentando. Repito, yo no estoy diciendo que Donald Trump sea el anticristo, pero sí que tiene los rasgos prefigurativos de todo un dictador que puede arrasar a un mundo, a una locura de guerra, como Adolfo Hitler. Las políticas y los hechos que Donald Trump ya ha implementado en la primera semana, segunda semana que ha tomado como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, es para alarmar y alarmar muy en serio a todas las naciones del mundo. Veamos lo que Donald Trump dice al respecto. El mismo día de la toma de la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump hizo referencias claras y precisas en materia migratoria, materia que ya está llevando a cabo, deportando y expulsando a los inmigrantes mexicanos fuera del territorio norteamericano. Esto debería ser una alerta, un foco rojo de magnitudes inimaginables acerca de las políticas racistas de Trump. Esto, reitero, no es una broma. Esto no es un juego. Mucho menos son mis opiniones personales, ni tampoco especulaciones. Nos estamos enfrentando a hechos dramáticos en la historia de nuestro país nacional, que día a día son demostrados porque día a día cientos de compatriotas están siendo expulsados de los Estados Unidos. Eso
hizo exactamente Adolfo Hitler cuando deportó, expulsó de Alemania y de Europa a todos los países que invadió, sacando a los judíos de sus naciones, por considerarlos la plaga que amenazaba el futuro alemán. Si te das cuenta, la comparación es casi idéntica. Obviamente que los factores económicos, políticos, sociales, culturales de una Segunda Guerra Mundial a esto, pues tiene sus claras diferencias. Pero el proceso, pero la metodología, pero la manera de ir marcando los pulsos hacia su gobierno y hacia la manera en que va a conducir a su nación es exactamente la misma. 6. La frontera entre Estados Unidos de América y México es el límite geográfico. Corte, repetimos, 1, 2, 3. 6. La frontera entre Estados Unidos de Norteamérica y México es el límite geográfico político entre naciones que parte del Océano Pacífico y culmina en el Océano Atlántico, el cual se ha ido modificando a lo largo de la historia por diferentes motivos. Parte de oeste a este, desde las ciudades de Tijuana, en Baja California, México, e Imperial Beach, del condado de San Diego, en California, Estados Unidos, y termina en el municipio mexicano de Matamoros, Tamaulipas, y el condado estadounidense de Cameron, Texas. Atraviesa grandes áreas urbanas y desiertos insóspitos. Se encuentra a lo largo del río Bravo, conocido en Estados Unidos como Río Grande, para luego cruzar las vastas áreas de los desiertos de Sonora y Chihuahua, atravesar un tramo del río Colorado, llegar al norte de la Baja California y finalizar su recorrido en el Océano Pacífico. Según la Comisión Internacional de Límites y Aguas, la frontera tiene una longitud de 3.185 kilómetros o 1.951 millas. Eso es la extensión que quiere construir Donald Trump de muro. Un muro que superaría los 285.000 millones de dólares. Sí, 285.000 millones de dólares costaría al pueblo mexicano el muro que el imperialista Donald Trump quiere hacer pagar a México. Esto, por supuesto, esto es una tiranía. Esto es algo más que ser un dictador en un país extranjero. El problema es muy grave debido a los miles y miles de millones de dólares que el pueblo mexicano tendría que empezar a pagar si realmente Donald Trump decide imponer el muro a la nación mexicana. La frontera entre Estados Unidos de América y México tiene el mayor número de cruces legales en el mundo, puesto que cuenta con 50.23 millones de cruces peatonales desde el año 2002, así como con el mayor número de cruces ilegales del mundo, con casi 12 millones en 2007, lo cual implica en promedio cada año la muerte de 250 migrantes de nacionalidad mexicana y en orden decreciente centroamericanos, sudamericanos, caribeños y asiáticos. Lo peligroso es que esto es una de las mayores preocupaciones de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. De ahí que al siguiente día de la toma de su protesta como presidente norteamericano, decretó que México tendría que pagar el muro y decretó que el muro sí o sí se va a realizar. Aquí, en la construcción del muro fronterizo, desde mi punto de vista, ahora sí es mi punto de vista, aclaro que México sí tendrá que pagar el muro.
nos guste o no nos guste. Ya analizamos la historia criminal de los Estados Unidos hacia los países latinos. Una historia de terror, una historia dramática, una historia de imperialismo yanqui para dominar a los países hermanos latinos. Estados Unidos no duda en implementar la fuerza militar cuando no se cumplen los caprichos imperialistas. Y tampoco dudo que Donald Trump no vacilará en mandar las fuerzas especiales norteamericanas si México se negase a pagar el muro. Es claro que una invasión norteamericana a través de un muro sería un simple pretexto norteamericano para poder sacar otras posibles ventajas. Donald Trump ha vuelto a acusar a México de que el Tratado de Libre Comercio le dejó una deuda de 60 billones de dólares de pérdida a la nación norteamericana. Una deuda que, según él, tiene que recuperar. 60 billones de dólares es lo que ahora Donald Trump demanda por pérdidas hacia la nación norteamericana en el Tratado de Libre Comercio. Vaya locura, es una verdadera locura. 8. El mercado entre los Estados Unidos y México supera los miles de billones de dólares, dinero que Donald Trump no querrá perder. Por eso canceló la visita del gran presidente de los Estados Unidos mexicanos, don Enrique Peña Nieto, a los Estados Unidos, alegando que si México, o en este caso el presidente Peña, no iba a pagar por el muro, sería infructuosa una relación bilateral en ese momento. Por eso canceló el presidente la visita norteamericana. Este es otro punto muy delicado. Nos damos cuenta que Trump no está con juegos, no está bromeando, está partiendo de una política imperialista muy dañina hacia América Latina, hacia el mundo y en especial hacia México. Por tanto, tengamos en cuenta que lo dicho por Trump es para tomarlo muy en cuenta y de una manera muy en seria. 9. La Organización de las Naciones Unidas, conocidas como la ONU, es el mayor organismo internacional existente. Se define como una asociación de gobierno global que facilita la cooperación en asuntos del derecho internacional, la paz y seguridad internacional, el desarrollo económico y social y los asuntos humanitarios y los derechos humanos de las naciones. La ONU fue fundada el 24 de octubre de 1945 en la ciudad, por supuesto, estadounidense de San Francisco, por 51 países, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, con la firma de la Carta de las Naciones Unidas. Desde su sede en Nueva York, los Estados miembros de las Naciones Unidas y otros organismos vinculados deliberan o encubren o apapachan y deciden acerca de los sistemas significativos y administrativos en reuniones periódicas celebradas durante la ONU. La Asamblea General encubre, al igual que el Consejo de Seguridad, Consejo Económico y Social, Secretaría General, Consejo de Administración Fiduciaria y la Corte Internacional de Justicia, que está en Suiza, Ginebra, los abusos y atropellos que los Estados Unidos de Norteamérica han hecho a todos los países del mundo. La figura pública de la ONU actualmente es el secretario general, es Antonio Gutiérrez de Portugal, que asumió el puesto el 1 de enero del 2017, reemplazando a Kanin Bon. A fecha de 2013, la ONU posee 193 Estados miembros, todos los países soberanos reconocidos internacionalmente, más 3 miembros en calidad de observadores: el Estado Ciudad del Vaticano, la soberana militar de Malta
y el Estado de Palestina. Otros estados independientes de facto, como la República de China o Kosovo, no son miembros, pues son considerados territorios en disputa. Aquí recalco que la ONU no ha servido más que para tapar, más que para obtener votos internacionales en el momento de querer invadir otros países. La ONU siempre ha dado su consentimiento a los Estados Unidos de Norteamérica en el momento de hacer guerra hasta con Papá Pitufo. Por tanto, quien manda, quien gobierna, quien dicta las directrices, objetivos y métodos, así como procedimientos, son los Estados Unidos. La ONU solamente es un títere en las manos de los norteamericanos, porque sirve para proteger los intereses más pragmáticos del imperialismo yanqui. Es decir, la ONU es un parapeto. Quien controla, manipula y establece la organización imperialista son los mismos norteamericanos. Por tanto, nuestra esperanza tampoco está en la ONU. No nos engañemos ni nos equivoquemos. Repito, seamos muy inteligentes y muy objetivos. Número 10. Pero, en dado caso de que si México se pudiera enfrentar a una posible intervención norteamericana, ¿sería posible que México volteara sus ojos en ayuda hacia la OTAN? Veamos lo siguiente. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, también denominada Alianza del Atlántico Norte o Alianza Atlántica, es una alianza militar intergubernamental basada en el Tratado del Atlántico Norte o Tratado de Washington, firmado el 4 de abril de 1949. La organización constituye un sistema de defensa colectiva disfrazado, ¿verdad? Habría que decir que es un sistema de imperialismo yanqui, en la cual los Estados miembros acuerdan defender a cualquiera de sus miembros si son atacados por facción externa. Entonces habría que preguntarles por qué no defendieron a Argentina en la guerra de las Islas Malvinas cuando Inglaterra le hizo la guerra. ¿Por qué la OTAN votó a favor de Inglaterra, un país poderoso, y dejó en manos de estos mercenarios al pobre hermano país de Argentina? Esto es un claro ejemplo de la burla de la OTAN. Pero continuemos analizando. El cuartel general de la OTAN se encuentra en Bruselas, Bélgica, uno de los 28 estados miembros de la organización, que se extiende, por supuesto, por todo Norteamérica y Europa. Las últimas incorporaciones fueron Albania y Croacia en abril de 2009. Además, hay 22 países que colaboran con la OTAN dentro del programa Asociación por la Paz, con otros 15 países involucrados en programas de diálogo, entre comillas. El gasto militar combinado de todos los países miembros de la OTAN superan el 70% del gasto militar mundial. En sus primeros años, la OTAN no era más que una asociación política. Sin embargo, la guerra de Corea hizo que se planteara una coalición permanente, y desde entonces se creó una nueva estructura militar bajo la dirección, por supuesto, eres un verdadero erudito y adivino, bajo la dirección de los comandantes de los Estados Unidos de Norteamérica. El curso de la Guerra Fría llevó a las naciones rivales a crear el Pacto de Varsovia, que se formó en 1955. Siempre se han manifestado dudas sobre la alianza euro-norteamericana ante una invasión soviética, desacuerdos que se plasmaron con la creación por parte de Francia de la fuerza de choque nuclear
y que finalmente fue retirada con la alianza en 1966. Después de la caída del muro de Berlín en 1989, la organización intervino dentro de la guerra de Yugoslavia, lo que se convirtió en la primera intervención conjunta de la OTAN, y también después en 1999. Políticamente, la organización ha ido mejorando sus relaciones con los antiguos miembros del bloque del Este, que culminaron al incorporarse varios miembros del Pacto de Varsovia entre 1999 y 2004. En septiembre de 2001 ha sido la única ocasión en que un país miembro, es decir, por supuesto, otra vez acabas de volver a adivinar, los Estados Unidos de Norteamérica han invocado el artículo 5 del tratado, reivindicando la ayuda en su defensa. A partir de los entonces países miembros, colaboraron con Estados Unidos en la guerra de Afganistán y de Irak. El artículo 4 del tratado prevé llamar consulta a los países miembros y ha sido convocado 4 veces, 3 de ellas por Turquía, la primera por la guerra de Irak y las 2 restantes por ataques recibidos durante la guerra civil siria. La cuarta ha sido invocado por Polonia durante la crisis de Crimea en el 2014. Debido a la movilización de tropas rusas en la frontera polaca con Kaliningrado y a las maniobras rusas en el mar Báltico. Entonces, pues ahora me quedaría una gran pregunta. Si México podría ser invadido por los Estados Unidos de Norteamérica, ¿nos defendería la OTAN? ¿O a lo mejor, como ya vimos en la guerra de Yugoslavia, la propia OTAN se une con el pueblo norteamericano, más bien con el ejército norteamericano, y entre los dos invaden México? Sería una verdadera desgracia, ¿no? Claro, esto ya ahora sí estoy en un punto extremista, ¿no? Ahora sí estoy en un punto de que sonaría una locura, que ni Dios quisiera que eso aconteciera, ¿no? Es una manera de expresarme burlesca ante las posibilidades de una invasión americana, pero no iremos tan lejos, no postulemos de manera real que la OTAN podría ser amiga de Estados Unidos en una invasión norteamericana, porque entonces serían 51 países que conforman la OTAN, más nuestro pueblo, más el pueblo, más el imperialismo yanqui, no más, o sea, pobre México, ¿no? O sea, no, aquí ya aluciné yo. Así nos damos cuenta que la ONU, al igual que los Estados Unidos, son capaces de modificar artículos, presentar evidencias falsas, como en el caso de las armas químicas en el gobierno de Bush contra el pueblo de Irak. Por eso, el gobierno ruso tiene graves amenazas ante la OTAN por la expansión de la misma hacia territorios rusos. La OTAN es un mecanismo internacional de disfraz donde se apoya de manera cruel y visceral las demandas de imperialismo e intervención norteamericana. La OTAN es un disfraz diplomático de enmascarar sus guerras a lo largo de la historia. Por tanto, repito, el problema que enfrenta México hoy es muy grave. Y aquí también voy a hacer un paréntesis rápidamente. Aquí no se vale el oportunismo político, porque hay que ser bien honestos, porque ni el presidente Enrique Peña Nieto, porque ni Andrés Manuel López Obrador, y porque ningún dirigente nacional o político tiene las ideas y la intelectualidad clara para poder solucionar esto. Ni yo tampoco, también lo aclaro, porque no voy a dejar entre líneas que yo sería el único intelectual que podría solucionar tal conflicto, porque la verdad sería muy ingenuo, porque ni yo, ni los grandes intelectuales mexicanos, ni Peña Nieto, ni don Manuel López Obrador, ni ahora el
el hocicón de Vicente Fox, que durante su mandato no hizo nada y ahora se pone muy bravucón con Trump, ni Calderón, ni Gortari, ni Cedillo, ni nadie. Tenemos los elementos intelectuales para poder enfrentar esta crisis tan profunda. Por eso necesitamos la unión de todos los poderes intelectuales del país para dar una solución muy inteligente que el caso requiere. 11. Los Estados Unidos cuentan con 761 bases militares junto con la UNAM. Así, en América Latina cuenta con 50 bases militares conocidas, con el beneplácito de los gobiernos más corruptos de América Latina. La lista vamos a verla a continuación. Las bases militares de Estados Unidos hay 2 bases militares en Argentina, en la isla Soledad y en la isla de Monte Place, que se encuentra a 2.600 metros. Cuenta con la base aérea de la localidad de Tulín en febrero de 2012, en donde los servicios secretos de comunicación y radar, así como el control de espionaje y servicio de los proyectos imperiales, atinaron para poner esta base aérea norteamericana. En Bolivia, qué bueno, ¿verdad? No hay bases militares extranjeras. La constitución política del Estado aprobada durante el gobierno de Evo Morales lo prohíbe expresamente. Colombia, 8 bases militares de Estados Unidos. La base aérea de Apián, Malombo, Palanquero, Tolebaida, Málaga, Cartagena, Caqueta y La Ardía. Costa Rica, 2 bases militares. Las bases militares de Liberia, de Pautreville, de Calderia, en el sur de la isla. Cuba, la base aérea y naval usurpada por Estados Unidos en Guantánamo. Ecuador, con la retirada de Estados Unidos de la base de Manta, no existirían bases militares extranjeras en el país. El Salvador, una base aérea Comalapa, muy próxima al Aeropuerto Internacional de San Salvador. Guadalupe, 2 bases aéreas, una base naval en Francia y una de la TAN, que está en el archipiélago de las Antillas, en el mar Caribe, que forma un departamento de ultramar de Francia y una región ultraperiférica con la Unión Europea. En Guadalupe, que se encuentra a 600 kilómetros al norte de las costas de América del Sur y al sureste de la República Dominicana, se encuentra el 41 Batallón Francés de la Infantería de Marina, además de aviones, helicópteros y efectivos de la Fuerza Aérea. Guatemala, no hay información militar de bases extranjeras. La Guayana Francesa, 3 bases militares en Marori, Caurouco, Trubián, que corresponde una franja de 400,000 borzobes en la comunidad del Estado. Haití, una base aérea y una base naval. Honduras, 3 bases navales, una en Palmerola, Caratasca y Guainanja. Martinica, 2 bases militares francesas y una de la OTAN. México, hablando de la invasión a México, 2 bases militares. La militarización de la lucha antidrogas con la intervención directa de los Estados Unidos ha dejado en los últimos años en este país decenas de miles de muertos. La iniciativa firmada el 30 del 06 del 08 entre los presidentes Bush y Calderón implica, según los acuerdos firmados, el entrenamiento de las fuerzas militares mexicanas por parte de los Estados Unidos, la venta del armamento necesario y la estrategia militar para el control del Estado, el sobrevuelo sobre todo del territorio de aviones espía no tripulados y la injerencia, por supuesto, de tropas de Estados Unidos de Norteamérica en la seguridad interna del país. Estas 2 bases militares están en Chiquimuzuelo y Jiquipilas, en Chiapas,
por recomendación de la DEA, con 14,000 militares ya existentes. Panamá, 12 bases aeronavales en ambas costas, en Chapera, en Piña, en Quiriqui, en Boca del Toro, en el archipiélago de Perlas, en Galera, en Comba, en Colón, en Yala, en Cuna, en Metiti, así como en Darién, Colón, Yaciba y Rombán. Paraguay, 2 bases aéreas y 3 navales, en Iquitos, en Santa Lucía, en Río Guayaga y en Nanay, una base militar de la Cuarta Flota Cercanía del poder de los Estados Unidos que amenaza con una asimetrización del poder norteamericano. República Dominicana, una base en la isla de Saona, Puerto Rico. Para referirse a la presencia militar en Puerto Rico, hay que tener en cuenta su condición de Estado Libre Asociado. Para el Pentágono, el territorio puertorriqueño es considerado territorio de los Estados Unidos. Qué raro, ¿verdad? Repito, para el Pentágono, el territorio puertorriqueño es considerado territorio de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora hablemos del gran gigante rápidamente, del monstruo que gobierna las guerras de los Estados Unidos de Norteamérica. Monstruo denominado el Pentágono. El Pentágono es la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de Norteamérica. El edificio tiene una forma de pentágono y trabajan en él aproximadamente 23,000 empleados militares y civiles y cerca de 3,000 miembros de personal de apoyo. Se halla en el condado de Arlington, Virginia. Tiene 5 pisos, cada uno de los cuales incluye 5 corredores. La construcción del Pentágono comenzó en septiembre de 1945, poco antes del ingreso de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Fue inaugurado el 15 de enero de 1943 y continúa siendo el edificio de oficinas más grande del mundo. El Pentágono tiene 28.16 kilómetros de pasillos y tiene más de 780 bases en 63 países, con una extensión total de 120,191 kilómetros cuadrados. Las estadísticas demuestran que el ejército controla la mayor parte de las propiedades del Departamento de Defensa, con un 52%, la Fuerza Aérea Norteamericana con un 33% y el Cuerpo de Infantería de Marina con un 8% y la Armada con 7%. El Pentágono se define a sí mismo como el instrumento de guerra de Estados Unidos o como el Departamento de Guerra del Estado imperialista. 12. El presupuesto del Departamento de Defensa estadounidense para este año es de 496,000 billones de dólares. Repito, el presupuesto de defensa norteamericano para este año es de 496,000 billones de dólares, más otros 64,000 billones de dólares para los que se conoce como operaciones de contingencia en el extranjero. Es decir, que si Estados Unidos, Dios nos libre, quisiera invadir a México, contaría con un fondo de 496,000 billones de dólares para una intervención extranjera. Esto son las señales de los analistas que se dan en el gasto de defensa, porque además hay múltiples organismos con presupuestos independientes. Por ejemplo, el Departamento de Energía,
el Departamento de Programas de Armas Nucleares y el Departamento de Armas Especiales. Para concluir este video, que en lo personal me ha sido terrorífico y me ha sido impresionante ver los trucos y las aberraciones que el ejército norteamericano hace para controlar el mundo, pues terminaré con lo siguiente. Repito, yo no creo que México se escape de pagar el muro de Donald Trump, a menos que él mismo sea quien decline semejante aberración y locura. También creo que es posible, no estoy afirmando que ya mañana, el día de mañana vas a tener a la fuerza norteamericana, a los boinas verdes, a la fuerza aérea norteamericana, que ya mañana los vas a tener en Palacio Nacional, ni en San Pablo, ni en Toluca, ni en México Distrito Federal, ni en Acapulco, ni Veracruz, porque no estoy diciendo eso. Estoy afirmando que a lo que acabamos de ver con sumo detalle, sí es posible, sin lugar a dudas, los hechos, la historia, las estadísticas demuestran que nos podemos enfrentar, a una posible intervención norteamericana si México no cumpliera los caprichos que este señor demanda. Los brazos de Estados Unidos, ya los hemos visto, la ONU, la OTAN y el Pentágono son terriblemente poderosos para poder resistir a un imperialismo yanqui. Es dramática la situación que enfrenta el pueblo mexicano. Pero como siempre, le voy a dar otra idea al presidente de ustedes, Enrique Peña Nieto, y le voy a decir qué puede hacer. Bueno, y lo digo con todo derecho, ¿no? Porque él, cuando subió el gasolinazo, en esa ineptitud dijo, ¿qué harían ustedes? O sea, entonces yo le voy a decir que se quite de la silla presidencial y yo voy a dictar las leyes, normas y reglamentos, porque él mismo me cedió los derechos. ¿Qué harían ustedes? Pues bien, señor presidente Enrique Peña Nieto, yo le voy a decir qué haría en su caso. Si a mí usted, eminente presidente de los Estados Unidos de México, que no supo leer 3 libros que marcaron su vida, me preguntara qué haría usted, yo le voy a contestar. Ante las amenazas, riesgos y política imperialista de Donald Trump, es viable, oportuno y urgente que México establezca relaciones internacionales con China, ya que el mismo Trump ha declarado su intensa preocupación hacia el país de Oriente. Ahora, México tiene que voltear los ojos en una diplomacia inteligente, intelectual, veraz, confiable hacia el país de China. Tal vez que China nos pudiera dar algunas asesorías en materia política, en materia exterior e interior, para poder solventar el imperialismo de Donald Trump. Y aquí no me vengan con su falsa soberanía nacional, que la bandera, que el himno, porque ustedes mismos han permitido que agentes de la CIA y de la DEA estén en nuestro territorio nacional violando la propia Constitución y la soberanía nacional. Entonces, mi consejo, señor Enrique Peña Nieto, es que usted fortalezca los lazos de amistad con China, que abra los lazos comerciales en todos los rubros en los cuales China estaría dispuesto a negociar con México y México con China. China, al no pertenecer a la OTAN y al no pertenecer a la ONU, tiene más poder de decisión libre y soberana hacia los decretos comerciales que más le puedan puntualizar. Es importante una relación bilateral con China en beneficio de ambas naciones. Ni que China se aprovechara de México, ni obviamente México quisiera sacar provecho de China. Ya sabemos que México es el primer lugar en América Latina en corrupción. Pues entonces dejemos a un lado la corrupción y invitemos al país hermano de China a un tratado bilateral de negocios. No dependamos más de los Estados Unidos de Norteamérica para el avance y desarrollo del país.
No dobleguemos la frente, el orgullo, el poder nacional de los mexicanos ante Donald Trump. México tiene que ser inteligente y buscar aliados, tal vez hasta en Rusia y los países de otros continentes para su desarrollo. Obtengamos de México la valentía, el coraje, la decisión de nuestra sangre azteca para defender la soberanía nacional. Ya que los gobiernos corruptos del PRI a lo largo de toda la historia no han sido más que entreguistas de estos norteamericanos, ahora es tiempo que el pueblo mexicano defienda los valores de ética y moralidad demandados en la Constitución de los Estados Políticos de Norteamérica. Así que, señor Enrique Peña Nieto, le contesto, ¿qué harían ustedes? Termino con esto. Yo buscaría como mi aliado fuerte y soberano a la República Popular China. Son tiempos difíciles, complejos, peligrosos. No nos precipitemos, seamos cautelosos, analicemos todos y cada uno de los factores que más convengan al desarrollo del país. Así, presento mis razones por las cuales los Estados Unidos de Norteamérica sí podrían invadir a México.